Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Un solo momento puede cambiar el resto de tu vida. Eso es cierto para nosotros. Y fue especialmente cierto para los discípulos de Jesús. Durante julio hemos estado hablando de los momentos trascendentales en la vida de Pedro. Y hemos ido saltando en el tiempo, sin seguir el orden cronológico de su vida. Platicamos del momento en el cual Jesús les lavó los pies, a pesar de que ellos no querían hacerlo por otros. Hablamos del momento en el cual Jesús se reveló como el Hijo de Dios y lo necesario que era para ellos ver su transfiguración. Y la semana pasada vimos cómo Pedro aprendió el impacto que puede tener un poco de fe al caminar sobre el agua. Hoy, para terminar esta serie, vamos a hablar del último momento trascendental. Hablemos de un desayuno en la playa. Contexto. Jesús ha sido crucificado. El maestro en el cual los discípulos habían puesto toda su fe colgó en una cruz y fue ejecutado ante todos. Los discípulos se encuentran devastados. ¿Cómo podía ser? ¿No se suponía que era Él el Mesías que iba a rescatarnos de todos nuestros problemas del Imperio Romano? Y cuando visitan la tumba, 3 días después, el cuerpo ya no está. Y ellos llegan a entender y creer que Jesús ha resucitado. Pero luego, silencio. Y entre ellos la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? 2 veces se les aparece Jesús de repente, pero pronto vuelve a desaparecer. Ellos ya saben que ha resucitado, pero no saben qué hacer ahora con sus vidas. Pedro especialmente se encuentra en un conflicto más grande, porque la noche que capturaron a Jesús, le preguntaron si él era uno de sus discípulos, y Pedro lo negó 3 veces. Él tal vez no había entregado a Jesús a las autoridades, pero sí lo había traicionado. En medio de todos sus pensamientos y de la espera interminable, decide hacer lo que ha hecho toda su vida. Juan 21:3 dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Imagínate cómo se sienten en este momento. A la mañana siguiente ven a un hombre en la playa, y al principio no piensan nada de él. El hombre les pregunta si han pescado algo. Seguramente hubo algo de frustración cuando ellos le respondieron que no. En eso, el hombre les dice que echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Esto parece algo familiar. Pero la fatiga toda la noche y la frustración de no tener pescado les impide darse cuenta. Casi que solo para que este hombre extraño no les diga más, ellos echan la red y para su sorpresa se llena de peces y no pueden sacarla por la gran cantidad. Juan es el primero que se da cuenta. ¡Es el Señor!, dice. Pero Pedro es el primero en actuar. Al oír esto, se coloca su túnica y se lanza al agua para nadar a la orilla, persiguiendo la silueta del hombre que siguió por 3 años. ¿Qué cosas habrá pensado Pedro mientras nadaba? ¿Se habrá recordado de la ocasión que caminó sobre agua? ¿Habrá recordado los regaños por ser tan impulsivo? ¿O estará pensando en lo último que hizo por este hombre, que fue negarlo ante otros? ¿Habrá pensado en pedir disculpas al llegar? ¿Se habrá preparado para un regaño o un rechazo? Tal vez no estaba pensando nada y lo que quería ver es a su Señor. La historia dice, cuando llegaron
encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. «Ahora acérquense y desayunen», dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres?». Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Juan 21, 9 al 14. Y cuando parece que el tema se evitó, que no van a hablar de lo que pasó esa noche, Jesús se acerca con Pedro. Y la historia continúa. Dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». «Sí, Señor», contestó Pedro. «Tú sabes que te quiero». «Entonces alimenta a mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor», dijo Pedro. «Tú sabes que te quiero». «Entonces cuida de mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: «¿Me quieres?». Le contestó: «Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo: «Entonces alimenta a mis ovejas». Juan 21, 15 al 17. ¿Recuerdas lo que hablamos de la competencia que había entre los discípulos de ser el primero, el más querido? Bueno, aquí esperarías que Pedro dijera: por supuesto, Señor, que yo te amo más que todos ellos. Pero eso fue antes de que pasara aquella noche. Antes de que Pedro negara ante otros tener una relación con Jesús. Y Pedro sabe que Jesús sabe lo que hizo. Y no se atreve a responder claramente. A nosotros no nos gusta poner nuestra confianza en personas que se han equivocado. Queremos que nuestros líderes sean perfectos, que demuestren que no van a equivocarse, y entonces podemos confiar en ellos. En una situación similar, nosotros sinceramente tal vez hubiéramos expulsado a Pedro. ¿Me negaste? Bueno, entonces yo te niego a ti. Cuando Pedro dice que Jesús sabe que lo quiere, tal vez hubiéramos saltado a decir: entonces, ¿por qué lo negaste? Pero Jesús no hace eso. Ninguno de nosotros es perfecto, y lo único que hace esa cultura perfeccionista es esconder las imperfecciones. Jesús sabe que Pedro le falló 3 veces, pero aún así le dice que alimente a sus ovejas. Aún así lo nombra el líder de la iglesia. Nosotros hubiéramos nombrado a Pedro un fracaso, porque en el momento crucial no tuvo el valor de levantarse y afirmar que era un seguidor de Jesús. Nos hubiéramos avergonzado de él, pero Jesús no lo rechaza. Y es ese amor incondicional que lleva a Pedro a hacer grandes cosas. Porque el ser humano es capaz de hacer grandes cosas una vez deja de intentar probarle al mundo lo valioso que es. Luego Jesús le profetiza la forma en la cual Pedro va a morir. Y Pedro no se niega. Ahora está listo para lo que viene. Y en eso mira atrás y ve a Juan, su competencia de 3 años. Y pregunta por él. Y Jesús le responde con una de mis frases favoritas. Dice así: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Juan 21, 20 al 22.
No importa lo que Dios va a hacer con otros. No importa que ellos parezcan perfectos a tus ojos. Lo importante es que tus ojos estén puestos en Jesús. ¿Qué tiene que ver contigo lo que Dios haga con alguien más? Nada. No hay razón para compararse cuando Dios nos ha llamado de formas diferentes. A Pedro lo hizo un gran líder, a pesar de que no siempre fue humilde. Lo hizo un creyente a pesar de que tardó en entender quién era Jesús. Lo hizo un hombre de milagros a pesar de que él se hundió aquella noche en el mar. Y lo hizo un seguidor a pesar de los errores que cometió en el camino. De la misma forma, Dios está escribiendo tu historia, con momentos trascendentales preparados para ti. No es la historia de nadie más, sino la tuya. Dios te llama a lugares en los cuales no te vas a sentir cómodo, más allá de tus habilidades para que el mundo reconozca a Dios a través de tu vida. Tal y como hizo con Pedro, Él ha hecho y está haciendo contigo. Deseo que entiendas nuevamente el significado del llamado que Dios te ha hecho y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.